Ana, estaba haciendo mi agenda, estaba estudiando un poco y leí en 2 Corintios algo que me brincó y de ahí me puse a estudiarlo y hoy te voy a platicar un poco de eso. Quiero comentarte antes, fue algo que a mí me retó, o sea, desde que leí, como que me retó a estudiar y vamos a leer varios versículos, ¿no? Entonces yo te invito, pon mucha atención y como que aún busquemos como realmente sacar todo el provecho de este mensaje, porque como que preparándolo fue algo que Dios me fue enseñando bastante y hoy quiero platicarlo contigo. Y vamos a empezar leyendo en 2 Corintios 3, del 1 al 6. Nos dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿No? Y entonces, cuando estaba leyendo esto y leí este tema de ustedes son una carta de Cristo, como que para mí fue algo que me brincó y quise entender qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa ser una carta de Cristo? Y vemos al final que nos habla que hemos sido capacitados para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y entonces vamos a hacer un poco como un análisis de esto que significa el nuevo pacto y qué significa ser una carta de Cristo. Y sobre el nuevo pacto vemos en Jeremías 31 y me impacta porque cientos de años atrás Dios ya estaba anunciando un nuevo pacto. Y dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y cuando estudiamos la palabra nos habla de un primer pacto, ¿no? Y es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, van al monte Sinaí, Moisés sube al monte, recibe de parte de Dios las leyes. ¿Se acuerdan cómo fue que recibió de parte de Dios las leyes? Escritas sobre tablas de piedra, ¿no? Y aquí nos decía, el nuevo pacto no es escrito en tablas de piedra, sino en sus corazones, ¿no? Y entonces vemos que había un primer pacto. El primer pacto era, esta es la ley y la tienes que obedecer. Además, este primer pacto era Dios hablando con Moisés y Moisés llevando la ley al pueblo. Pero ¿qué pasó con este primer pacto? Que el pueblo de Israel no lo cumplió. Dice aquí que lo quebrantaron. Pero si te fijas, ¿cuál es la diferencia entre un pacto escrito en tablas de piedra a un pacto escrito en nuestros corazones? Nos habla de una transformación. En este nuevo pacto hay una transformación. ¿Por qué? Porque ya no es Moisés habla con Dios y luego Moisés habla con el pueblo. Es cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios
y con el Espíritu Santo. Y eso trae una transformación a nuestras vidas. De hecho, vemos, sigue en 2 Corintios 3, perdón que brinquemos, leímos primero 2 Corintios 3, fuimos a Jeremías, vamos a volver a 2 Corintios 3, en el 7 dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Me impacta porque dice el ministerio que causaba muerte. Después dice el ministerio que traía condenación. Pero luego nos habla de un ministerio que trae vida y que trae justicia. Entonces estamos contrastando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero aquí nos dice que es por el trabajo del Espíritu Santo. Y nos dice, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Nos habla de que el rostro de Moisés brillaba por la gloria del antiguo pacto. Como te decía, el antiguo pacto era Moisés subió al monte Sinaí, habló con Dios, y nos dice la Biblia que cuando bajó, su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque había estado con Dios. Pero después también nos dice que esa gloria se iba extinguiendo. ¿Por qué? Porque el pacto anterior es un pacto basado en algo externo. Es un pacto basado en nuestra conducta, es un pacto basado en nuestros cambios externos, pero no llevaba una transformación interna. Y entonces por eso era un pacto que se extingue. Es como cuando tú y yo vamos a un evento y salimos emocionados y prometemos, ya nunca voy a hacer esto, ya voy a empezar a hacer esto y no sé qué, pero ¿qué pasa? Que la emoción se va extinguiendo y muchas veces pues volvemos a lo de antes, ¿no? Y entonces de esa manera era ese pacto anterior. Y un poco pensando, bueno, ¿cómo explico el pacto anterior? Pensaba en un ejemplo, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, si es chafa, me tienes misericordia, ¿ok? Pero yo pensaba, cuando yo era niño, estaba en un kinder, en una primaria, que es por acá, por el sur de la ciudad, que en ese entonces para mí es como de las mejores escuelas, ¿no? De hecho, estoy como en negociaciones con Ana, a ver si nos mudamos para allá, para que Elena, cuando entre al kinder y a la primaria, esté en esa escuela. La verdad es que no van muy bien las negociaciones, creo que voy a tener que ceder, pero bueno, tanto así me encantaba la escuela en la que estaba de niño, pero era de las escuelas más estrictas de la ciudad. Cuando un niño sacaba 10 en una materia, le daban una tarjeta dorada que llevaba a su casa y le enseñaba a sus papás. Cuando un niño se portaba mal, le daban una tarjeta rosa que tenía que llevar a su casa también para que sus papás la firmaran. Significa que tus papás supieron que te portaste mal, ¿no? Adivinen cuántas tarjetas doradas saqué. Qué mala fe tienen en mí. ¿Qué onda? Bueno, tienen razón. Ni una. En 6 años de primaria, de hecho 7 porque había como un preprimaria, ni una tarjeta dorada. Adivinen cuántas tarjetas rosas saqué. Todas. De hecho, supone que eran 3 tarjetas rosas, te suspendían un día. Otras 3 te suspendían 3 días. Otras 3 te expulsaban. Creo que fue en segundo de primaria que saqué como 11 tarjetas doradas. No, digo rosas. No sé por qué no me expulsaron. Pero quiero decirte algo. De verdad me esforzaba demasiado por sacar una tarjeta dorada. Y no nada más eso, yo veía a mis hermanos llegar con tarjetas doradas y de que 5 de jalón y yo nunca. Y de verdad como que en mi mente de niño era como, ¿cómo quiero una tarjeta dorada para que mis papás estén orgullosos? Nunca saqué una tarjeta dorada. Es más, mi promedio de primaria fue 7.5, ¿no? Según yo,
ninguna primaria le pone 7.5 a un niño. Es como de, no, o sea, no lo haces. Pero conmigo sí lo hicieron y mi promedio de primaria fue 7.5, o sea, casi reprobado, ¿no? Pero, ¿sabes? De repente, cuando estaba en secundaria, mis papás se enteraron de algo que existía que se llamaba déficit y desorden de atención, ¿no? Y de repente, sí, y son niños hiperactivos que nunca pueden estar quietos. El Pablo. Y entonces no pueden poner atención en la clase. El Pablo. Y fue tal que un día llegaron así llorando y me pidieron perdón. Y me dijeron, perdón, porque te la pasaste encerrado, castigado, regañado, cuando ya entendimos que no podía sacar una mejor calificación. Y me encantó la excusa, a mí me encantó así como, sí, ya entendieron, no es que no quisiera, no podía. La verdad fue como que, así de, bueno, ahora compénsenme, ¿eh? O sea, todos los premios que no me dieron los recibo ahora, no se preocupen. De ahí estuve como 2 años en una terapia neuronal, neurofeedback se llamaba. No le estoy haciendo promoción, pero bueno, a mí me sirvió. Y entonces todas las tardes iba, o no sé si todas las tardes, tal vez estoy exagerando, no me acuerdo, pero bastantes tardes a la semana iba, me conectaban con unos electrodos, creo, a una computadora y hacía juegos de concentración en un juego que como que con mi mente el Mario Bros avanzaba. No sé cómo, no era telepatía ni nada, si lo prometo, pero como que con mi mente era juegos de concentración para aprender a concentrarme. Y de repente te ponían a hacer 2 cosas a la vez. Y entonces de repente, por ejemplo, hoy para concentrarme, muchas veces estoy escuchando la plática, pero estoy en el teléfono y de verdad estoy escuchando. ¿Por qué? Porque tengo que estar en más de una cosa a la vez. De repente eso hace que mi memoria es rara. Hay cosas que como que no las registro, ¿no? Y de repente, pues mi esposa se enoja que se me olvidó el aniversario. No es cierto, el aniversario no, ese sí lo tengo bien registrado. No, pero hay cosas como más bien en el día a día que yo no las registro y se me olvidan cosas bien simples, pero es parte de. Pero cuando tuve esa terapia, empecé a aprender cómo concentrarme. Tanto así que de 7.5 en secundaria mejoré mi promedio como a 7.7. Ahí vamos. ¿Okay? En prepa, mi promedio fue, creo que 8.5. Entonces, venga. En la licenciatura, mi promedio fue 8.9. Y en la maestría, mi promedio fue 9.1. Entonces, Dios hace milagros, ¿ah? Nada más les quise contar para que no se quedaran con el de la primaria, porque si se quedan con ese van a decir, no, pues ya entendí muchas cosas. Pero entonces, después pensaba en mi vida adolescente. Yo conocí a Dios a los 8 años. A los 8 años un día yo sentí que Dios me habló, estábamos orando, creo que estábamos en Morelia, o es lo que mi papá me cuenta, y sentí que Dios me habló, me puse a llorar y le dije a mi papá, es que Dios me mostró que soy un pecador y que necesito arrepentirme y entregarle mi vida. Y entonces oramos, mi papá y yo, él lo cuenta como pues, la cosa más bonita de su vida, así porque pues yo creo que todos los papás, ¿no? Es como, ay, sí, mi hijo. Y entonces oramos, de ahí yo me volví, o no sé si antes o después, pero me volví el niño de los acetatos en la alabanza. En ese tiempo pues no había que pantallas de LED, entonces tengan paciencia cuando el de las letras no lo hace al 100, antes eran acetatos, o sea. Entonces yo tenía mi caja de acetatos y tenía que poner la canción y adivinar qué canción era, entonces me encantaba, ¿no? Me sentía como en esos juegos así de que tienes que adivinar la canción y entonces yo empecé a servir a Dios en eso. De ahí como que tenía un anhelo enorme de servir a Dios. Pero, ¿sabes? Empecé con problemas de adolescente, ¿no? Y entonces yo corría con mi líder y decía, es que yo quiero servir a Dios, pero es que lucho mucho en esto y en esta área y en la otra. Y no me juzguen, ya saben que pues, los adolescentes tienen ciertos problemas, algunos. Entonces pues mi líder me decía, mira, cuando tengas esos pensamientos, métete al agua fría. ¿No? Ya saben qué tipo de problemas, o échate hielos encima, o ponte a orar, o ponte una liga y cuando tengas malos pensamientos, jalas la liga y te pegas. De verdad, esos eran los consejos. Y como que, pues no servían, ¿no?
la verdad es que no había un cambio. Y entonces constantemente mi situación era, es que amo a Dios, quiero servir a Dios, pero no lo logro. No lo logro. Llegó al punto que un día dije, ya no voy a intentar. Ya no voy a intentar porque solo fracaso, porque vivo frustrado, porque Dios no es algo que me esté haciendo bien. Así lo pensé. Así lo pensé. Entonces, ¿qué pasó? Que años me aparté, años dejé de intentar porque no quería vivir en esa condenación. Y aquí decía el ministerio que trae condenación, el ministerio que causa muerte. Muchas veces hemos entendido como que en Dios el propósito es cuál es mi conducta, cuáles son los cambios en mi conducta. Y entonces queremos cambiar, pero ¿qué pasa? Que nos encontramos que constantemente no somos suficientes. ¿Se acuerdan? Leíamos hace ratito en 2 Corintios 3, leíamos, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y entonces yo buscaba estos cambios haciendo cosas exteriores, que la liga, que el agua fría, que los hielos, que buscaba estos cambios, pero había una transformación en mi vida que tenía que suceder antes para que yo pudiera entonces vivir conforme a lo que yo creía que tenía que hacerlo. Discúlpenme, me distraje un poco, mis dos mujeres hermosas entraron. Y entonces yo vivía creyendo que se trataba de mi conducta y cuánto yo obedecía la ley. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el nuevo pacto? Que no está basado en mi capacidad, es la transformación del Espíritu Santo en mi vida. Y quiero decirte, cuando el Espíritu Santo transforma tu vida, dice la palabra que somos el aroma de Cristo. ¿Qué significa ser el aroma de Cristo? Vamos a leer un poquito antes en 2 Corintios 2, del 14 al 16. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quiénes son competentes para semejante tarea? Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando leí esto de que somos el aroma de Cristo, somos las cartas de Cristo, es como, ¿qué onda? Esto yo no lo había leído antes. Entonces me puse a investigar qué significa, ¿no? Y sabemos que antes una ofrenda grata para Dios tenía un aroma agradable para Dios. Entonces nuestra vida es una ofrenda agradable para Dios. Cuando nuestra vida es conforme al nuevo pacto, nuestra vida es transformada por el Espíritu Santo y se vuelve un aroma agradable para Dios. Pero dice que es el aroma de Cristo. Y entonces me acordaba de una parte en la Biblia que nos habla de aroma, ¿no? Y como que quiero conectarlo, si me das chance, y vamos a leer en Juan 12, 1 al 7. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Esto después de que Lázaro resucitó. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón,
y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrás con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces aquí vemos cómo Jesús dice, ella está preparándome para mi sepultura. María fue y derramó el perfume que era tal vez de las pociones más caras que él tenía en los pies de Jesús. Y me encanta porque dice, y el aroma llenó toda la casa. Cuando tú y yo somos transformados por el Espíritu Santo, nos convertimos en un aroma agradable para Dios, pero también en un aroma que llena lugares y transforma ambientes. Sabes, muchas veces queremos, como que aprendemos de Dios, le entregamos nuestra vida y queremos entonces llegar y empezar a regañar y a juzgar, incomodamos y creemos que esa es la forma. Pero yo como que leyendo esto, yo pensaba, ¿qué pasa si más bien somos un aroma agradable? Que poco a poco va llenando la casa, que poco a poco va transformando el ambiente. ¿Qué pasa si por la transformación en tu mente, en tu espíritu, tú llegas a tu trabajo y el que antes era peleonero, el que antes se defendía de todo, el que antes regañaba a otros, juzgaba a otros, de repente empieza a ser un aroma agradable de Cristo? De repente empieza a mostrar amor cuando antes mostraba pleito, de repente empieza a mostrar gracia cuando antes sacaba los guantes y se ponía a pelear por cualquier cosa. Yo les he platicado un momento que cambió mi vida, fue cuando, esperando recibir el peor castigo de mi vida, recibí gracia y amor. Y ya les he contado de esto, pero ahí les va otra vez. Íbamos en el carro, mi hermano y yo, vimos que el otro carro que nos le metimos se querían bajar a pelear. Pues estamos grandotes y pues de repente nos creíamos mucho y nos bajamos del carro. Resulta que los otros eran bien chaparritos, entonces nos vieron y no, ahí déjala. Y se regresaron a su carro, pero pues, se nos olvidó. Mi hermano y yo todos felices, así como, nos tuvieron miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se nos olvidó que estaba Rodrigo Feria, el hijo de Erika, y mi hermana en el carro. Y pues mi hermana, pues medio chillona, ya saben, entonces llegamos y son unos animales, nos empieza a gritar, ahorita le voy a decir a mi papá, no sé qué, y de verdad tratamos de sobornarla, tratamos de todo, pero no hubo manera. Llegamos a la casa, entra gritando, y pues mi papá, pues como que tiene 3 hijos, pero pues una le robó el corazón, ¿no? Los otros pues somos el pilón ahí. Pero la verdad es que mi papá adora a mi hermana, entonces pues llega gritando que somos unos animales, casi nos matan. Entonces yo de verdad dije, chin, ¿no? Y mi papá, pues todos lo conocen, es un pan de Dios, pero no siempre lo fue. Pues la mano estaba pesada. Entonces yo como que dije, esto se va a poner bueno. De verdad yo pensé, o sea, voy a terminar en el hospital hoy. De verdad, yo sé que no era tan malo, pero bueno, pues así lo pensé. Y de repente llega mi papá y vayan a mi cuarto. Y yo como, pues ahí se va a armar, ahí se van a armar los trancazos. Entonces voy al cuarto, siéntense, mi hermano y yo, ¿no? Y les voy a decir 10 razones por las que no deben de hacer lo que hoy hicieron, ¿no? Yo como que, digo, no sé cómo en unos segundos pensó en 10 cosas, las últimas 3 ya estaban medio forzadas, pero la verdad yo estaba esperando el trancazo, o sea, yo como dije, bueno, la 10 va a ser y la 10 es esta, ¿no? Pero no, y de repente termina la 10, no me acuerdo la verdad de todas, pero pues tengo déficit y desorden de atención, así que, no es cierto. Pero sí, ya no me acuerdo de todas, ya pasó hace unos añitos. Y termina y bueno, se pueden ir. ¿Cómo que se pueden ir? Eso es todo.
Sí, se pueden ir. Oye, pero pues, pusimos en riesgo a tu hija, o sea, se pueden ir. O sea, ese regaño cambió mi vida más que cualquier otro. Más que el que sí hubo una cachetada, más que el que hubo palabras fuertes, más que el que hubo gritos. Ese día, ¿por qué? Porque lo que yo pensé fue, oye, Jesús sí está cambiando a mi papá. Jesús sí lo ha transformado. Ese día pensé, esto de Jesús sí es real. Ese día Él fue a un aroma agradable, que no entra por la fuerza, que no es agresivo, que no irrita, que no incomoda. Fue el amor y la gracia de Jesús transformando un ambiente que te hace querer más, que te hace querer conocer más, que te transforma. Y sabes, el nuevo pacto es esa transformación donde no se trata de qué bueno eres, no se trata de qué bien haces las cosas, no se trata de a cuántos le predicas, no se trata de cómo te comparas con otros, se trata de qué tanto has permitido que el Espíritu Santo transforme tu vida, qué tanto el Espíritu Santo ha estado cambiando tu mente y tu corazón, tus actitudes, tus reacciones. Y no se trata de conducta. Créeme, para el que no conoce a Dios, es más importante tu fe que tu conducta. Es más importante que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una crisis. Ahí es cuando alguien ve tu vida y dice, Dios está con esta persona. ¿Por qué? Porque tuvimos una crisis enorme y vi que estaba en paz. Dios está con esta persona. ¿Por qué? Porque cuando tenía derecho a enojarse, a reclamar, a vengarse, actuó con gracia. Dios está con esta persona porque aunque lo traicionaron, mostró amor. Entonces, principalmente es en cuanto mostramos amor, gracia, fe, que otras personas pueden ver a Jesús y realmente querer seguir. Pero es que antes pensábamos, no, es que se trata de qué tan bien me porto, de qué tanto me alejo de las cosas del mundo, de qué tanto soy santo. Pero eso no cambia vidas, eso no transforma, y eso es solo un resultado de una transformación que el Espíritu Santo ha hecho. Pero si tu corazón y tu mente no han sido transformados, dice la palabra, déjenme, se los leo, en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces estamos constantemente tratando de forzarnos a hacer las cosas de una manera distinta, tratando de forzarnos a cambiar, pero lo último que hacemos es ponernos en sus manos y dejar que sea Él quien nos transforme. Que haya una transformación no en lo exterior, sino en lo interior. No en mis conductas, sino en mi corazón y en mi mente. Que de verdad sea transformado y lo demás sea un fruto y un resultado. La Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo, los frutos del trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Y son esos frutos: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Gracias. Y entonces son esos frutos lo que nos lleva a ser un aroma agradable para Dios y un aroma que transforma, que llena la casa, que llena el lugar donde estamos. Entonces imagínate si tú hoy decides, ¿sabes qué? Voy a buscar al Espíritu Santo a tal punto que yo sea un aroma agradable en donde sea que yo esté. ¿Qué va a significar eso en tu trabajo? ¿Sabes? La gente no va a decir, ay, sí, es que el cristiano pero es bien juzgón y bien sangrón y se cree mejor que todos. No, sí, va a ser como, oye, ¿qué trae? Está bien feliz.
¿Qué trae? Está bien sonriente. Oye, ¿qué trae? Que se la pasa ayudando a otros, que se la pasa amando a otros. ¿Qué trae? Que aunque esta persona le hizo esto, contestó con amor y con gracia. ¿Qué trae? Que tiene fe. Que aunque le dijeron que no hay para la quincena, tuvo fe. Que aunque le dijeron que el cliente más grande nos va a soltar, tuvo fe. Entonces empezamos a llenar el lugar con un aroma agradable. Y créeme, hay gente que empieza a decir, ¿qué onda con ese Jesús que tú sigues? Y entonces somos una carta de recomendación de Jesús. Entonces tu vida es una carta de Jesús para los demás. Entonces las personas dicen, hey, necesito lo que tú tienes porque veo los frutos de tu vida y yo quiero eso para mí. Ahí es donde entonces somos esa carta de Jesús que leíamos al principio, que nos dice, es evidente que ustedes, desde antes, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. ¿Sabes? Me acuerdo cuando estaba dirigiendo la universidad, yo iba a ferias de universidades y pues hacía mis brochures y todo, y yo decía, tengo los mejores maestros, el mejor plan de estudio, mis instalaciones no están tan buenas, pero tengo los mejores maestros y el mejor plan de estudio. Y yo iba así a las ferias de universidades. Pero ¿sabes? Me frustré horrible cuando me di cuenta que algunas de las peores universidades, su publicidad decía, tengo los mejores maestros, los mejores planes de estudio, las mejores instalaciones, porque sí tenían mejores instalaciones. Y entonces era como, ¿cómo compito? Y ese es el tema de una carta de recomendación. Por eso Pablo decía, yo no busco una carta de recomendación. Mi carta de recomendación son ustedes. Y así es cuando vamos allá afuera y hay gente en tu familia que es que todos los domingos quieres ir a Casa de Roca o hay gente en tu trabajo con que, ay sí, el cristiano. Pero sabes, tu vida es la carta de recomendación. Y cuando tú has sido transformado por el Espíritu Santo, cuando no dependes de tus capacidades o de tus habilidades, cuando eres transformado por Él, cuando empiezas a dar frutos del Espíritu Santo en tu vida, eres un aroma agradable que llena y cambia el ambiente. Y entonces la gente dice, oye, necesito eso que tú tienes. Necesito lo que tú tienes. Entonces yo hoy quiero invitarte. No sé si al escuchar esta plática tal vez tú dices, oye, pues yo pensaba como los de antes. Yo pensaba como en la ley de Moisés, en esas tablas de piedra. Yo trataba de cambiar mi conducta, mi exterior, pero sé que hay mucho que falta ser transformado en mi interior. Y si tú escuchas esto y dices, quiero esa transformación en mi vida, yo te invito a que hagamos una oración juntos y simplemente rindamos nuestra vida ante el Espíritu Santo. Y esta oración que la hagas todos los días, Espíritu Santo, sin ti no puedo. Espíritu Santo, en mis fuerzas no puedo. Espíritu Santo, necesito que transformes mi mente, mi corazón, mis actitudes. Necesito que transformes para poder ser un aroma agradable. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra. Gracias por ese anhelo que tú tenías de este nuevo pacto, de transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Hoy entendemos que no podemos cumplir la ley, que no podemos cumplir el pacto si no somos transformados primero por ti. Y hoy queremos ser transformados por ti, Espíritu Santo. Hoy queremos conocerte como nunca antes te hemos conocido. Hoy queremos que transformes nuestro entendimiento, nuestro corazón. Hemos tratado por todas las maneras
de cambiarnos nosotros mismos, pero hoy sabemos que no podemos y es tu trabajo el de cambiarnos. Permítenos no vivir más bajo el ministerio de la muerte, el ministerio de la condenación, sino vivir en el ministerio del Espíritu Santo que trae vida, que escribe la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Espíritu Santo, transfórmanos a la semejanza del Padre. Transfórmanos y haznos un aroma agradable. Que la gente pueda ver nuestra vida y entonces conocer el amor, la gracia tuya, Jesús. Que la gente pueda ver en nosotros frutos tuyos, Espíritu Santo. Que puedan ver en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Que de verdad transmitamos eso en nuestras vidas. Que ante una situación difícil, que ante una crisis, transmitamos eso en nuestras vidas, Espíritu Santo. Permítenos de verdad ser ese aroma agradable. Yo quiero ser ese aroma agradable en mi casa. Yo quiero ser ese aroma agradable en mi trabajo. Yo quiero ser ese aroma agradable en mis amigos. Que llene la casa, que cambie el ambiente, que lleve a la gente a conocer ese Jesús lleno de amor, lleno de humildad, lleno de gracia. Que puedan conocerte a ti. Permítenos ser cartas tuyas, cartas de recomendación tuyas, que puedan ver la transformación en mi vida y eso los lleve a querer conocerte a ti. Padre, hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Necesitamos ser transformados. Espíritu Santo, necesitamos tu trabajo en nosotros. Tú sabes esas áreas que nos cuestan trabajo. Tú sabes esas carencias que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. Tú sabes esa aprobación que seguimos buscando, esa soledad que seguimos tratando de cubrir, esa tristeza en nuestra alma, esa condenación que nos sigue cargando. Hoy la ponemos delante de ti, Espíritu Santo, porque tú puedes transformar. Transforma nuestra vida, transfórmanos a tu imagen. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a dejar de buscar cambiar las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas. Realmente vivir en este nuevo pacto. Ya no vivir enfocados en la ley, sino en la gracia que produce frutos y dignos de arrepentimiento. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos tu trabajo en nosotros todos los días. Haz un aroma agradable de nuestra vida, Espíritu Santo. Gracias.